Muy buenas noches, queridos estudiantes. Hoy, martes 24 de abril de 2018, como se había programado, vamos a realizar la videoconferencia frente al tema de legislación laboral. Puntualmente, las unidades 3 y 4 del encuentro 2, que tienen que ver con derechos, deberes, obligaciones de los empleados y de los empleadores, y el tema que tiene que ver con las diferentes clases de contratos y puntualmente el régimen de sanciones o el reglamento interno de trabajo que se debe aplicar en estas entidades a la luz del decreto 1072 de 2015 que unifica nuevas reglas de juego frente a cómo se difunde, se construye y se aprueban los reglamentos de trabajo. Lastimosamente son las 7:20 de la noche y pese a que el día de hoy se cargó la videoconferencia en anuncios del tutor, pues el respectivo link de acceso, encuentro de que ninguno de los 15 estudiantes que asistieron al encuentro pasado están conectados en esta plataforma. Sin embargo, voy a dar inicio a la exposición de la videoconferencia, dando tiempo a ver si aquí a las 7:30, 7:40 se han vinculado algunos estudiantes. Si por el contrario, noto de que la conferencia no se integra ninguno de los estudiantes de legislación laboral del curso o del módulo de Medellín, doy por finalizado el evento y posteriormente en los encuentros presenciales trataré de abordar estos temas que quedan pendientes. En el encuentro pasado hablábamos de los principios en materia laboral. Entonces recordábamos que había un principio que era el de igualdad de los trabajadores. En este principio se consagra que todos los trabajadores son iguales ante la ley y cuentan con la misma protección y garantía. Que hay una desigualdad entre un empleado y otro empleado, por supuesto. La misma Constitución consagra desigualdades en materia de oportunidades laborales. Entonces da unos mayores privilegios y unas mejores condiciones a las mujeres en ciertos casos, buscando de que el empleo no genere aspectos de discriminación hacia ellas. Igualmente da unas oportunidades especiales a aquellos empleados que tienen una discapacidad que estarían en desigualdad de condiciones frente a una persona que cuenta con todos sus sentidos aptos. Igualmente, trae como principio el mínimo de derechos y garantías. Todo pacto por debajo del mínimo de derechos y garantías se debe considerar nulo. Eso quiere decir de que si existe un contrato de trabajo, pero el mismo no da unas garantías puntuales, ese contrato se considera que no produce efectos jurídicos. Es como si no estuviera escrito. Igualmente está el principio de irrenunciabilidad. Este quiere decir que los derechos, garantías concedidas en las normas laborales son irrenunciables. Como les decía en la clase pasada, cuando analizábamos el artículo 53 constitucional, hay unos mínimos que el empleador no puede renunciar a ellos, entre ellos el salario, entre ellos que tenga un descanso, entre ellos la afiliación al sistema de seguridad social. Otros principios es la transacción. Es válida la transacción en los asuntos de trabajo, salvo cuando se traten de derechos ciertos y irrenunciables. O sea, que no en todo caso es válido que se hagan conciliaciones o transacciones en materia laboral. Que prevalece a favor del trabajador la norma más favorable o la norma que más favorezca al trabajador. En caso de conflicto durante las normas vigentes en materia de trabajo, prevalece la más favorable para el trabajador. La primacía de la realidad sobre las formas. Entonces decíamos que algunos contratos, su naturaleza no implica que sean escritos. Sin embargo, si se logra demostrar los elementos del contrato,
se presume que hay una relación laboral. En este orden de ideas, entonces, prima la realidad sobre las formas, lo que deja en segundo plano las palabras usadas por los contratantes para disfrazar una verdadera relación laboral. En esta diapositiva nos preguntamos si ¿qué es el contrato de trabajo? El contrato de trabajo es el medio por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica. Entonces, empezamos aquí a ver los propios elementos del contrato de trabajo. Entonces, vemos, por ejemplo, que el contratista siempre será una persona natural. El contratista no puede ser una empresa o una persona jurídica. El contratante sí puede ser natural o jurídica. Entonces, vemos que el empleador, pese a que el gerente firma los contratos o la persona encargada de nómina, es una razón social que tiene un NID y ese NID deberá responder por los trabajadores. Entonces, el primer elemento del contrato es que es una relación contractual entre una persona natural, que es el trabajador, y una persona natural o jurídica, que es el contratista o contratante. Bajo la continuada dependencia o subordinación, este es el elemento que implica que haya unas órdenes de por medio y que haya remuneración. Esa remuneración es lo que nosotros denominamos salario, que en algunos casos puede ser esa remuneración en especie. Y aquí vemos en la siguiente diapositiva cómo los tres elementos de la relación laboral se van visibilizando con mayor claridad. Listo. Entonces, si ese sistema deja, bueno, los tres elementos del contrato, entonces, de los que nos habla la relación laboral, estarían los siguientes. Estarían los tres elementos del contrato de la siguiente manera. Prestación personal de servicio. Esa persona natural es la que realiza la prestación personal de servicio. Y ahí que una relación laboral no se va a dar entre dos personas jurídicas. La subordinación de dependencia es la facultad del empleador para ordenar los procedimientos y las condiciones técnicas con las que se debe desarrollar la labor contratada, cumpliendo un horario y obedeciendo unas órdenes por parte del empleador. Y por último, el salario, que en términos generales, el salario viene del término sal, que antes una relación laboral se pagaba con la sal, por eso es el término salario. Vamos entonces a continuar con la presentación, donde encontramos que existen diferentes partes del contrato. Está por un lado el empleador, que es la persona natural o jurídica, y por el otro lado está el trabajador, que es la persona natural. Con determinados trabajadores difiere el tipo de labor que se realiza o por el sujeto que presta el servicio. Y encontramos diferentes clases de contrato de trabajo, de acuerdo con su forma. Entonces, esto es, ¿cómo se perfecciona un contrato de trabajo? Puede ser verbal o puede ser por escrito. Si es verbal, es el acuerdo oral de voluntades en el cual se define un trabajo a desarrollar. Igualmente, en este acuerdo verbal contractual se debe dejar exactamente, de manera verbal se debe indicar dónde se va a desarrollar y cuál va a ser el salario. Si es por escrito, que es la otra forma,
en que se puede contratar, ese documento contiene varias cláusulas, entre ellas los derechos y los deberes que debe tener el contratista. Según la duración, puede ser a término fijo, indefinido, por duración de obra, ocasional o transitoria. Aquí vamos a empezar a hablar de los contratos a término fijo. Los contratos a término fijo deben precisar la fecha de iniciación y el tiempo que van a durar. Deben pactarse por escrito, siempre y en todos los casos, los contratos de duración indefinida. Deben de pactarse por escrito todos los contratos de término fijo. Si el contrato no es escrito, sino que el contrato es verbal, se entiende que es de duración indefinida. El contrato a término fijo no puede tener un término superior a 3 años y son renovables indefinidamente. El contrato a término fijo tiene un periodo de prueba que no puede exceder el término de 2 meses y nunca se podrá exceder tampoco la quinta parte del tiempo pactado. Para darlo por terminado, el empleador debe avisar al trabajador en estos contratos a término fijo como mínimo con 30 días de anticipación, si no el contrato se entiende prorrogado. Igual, entonces, se hacen, muchos estudiantes, muchas personas se hacen esta pregunta. ¿Es cierto que un contrato a término fijo se convierte en contrato a término indefinido después de varias prórrogas? Pues es de advertir que no es cierto. Los contratos a término fijo nacen a término fijo y mueren a término fijo, a menos de que se transformen porque las dos partes así lo consienten. Pero de lo contrario, por su duración, nunca se convierten en un contrato indefinido. Ahora vamos a ver el segundo tipo de contratos, como lo es los contratos a término indefinido. Puede ser verbal o escrito, siempre en una relación laboral, para que exista esa prueba y haya evidencia de las condiciones laborales, es recomendable que se haga escrito. El periodo de prueba en el contrato indefinido no puede exceder a los 2 meses y debe pactarse, ese periodo de prueba se debe pactar por escrito. Si no hay alusión en el texto del contrato, se presume que las partes no lo han pactado. O sea que muy posiblemente en un contrato verbal a término indefinido no hay periodo de prueba, sino que desde el momento de del inicio de la relación laboral se está presumiendo de que no está en periodo de prueba y tiene vigencia mientras subsistan las causas que dieron origen al contrato. El otro tipo de contrato es contrato por duración de obra o labor contratada, que este es el recomendable cuando vamos a contratar a un obrero para que nos pinte la casa, para que realice una actividad repetitiva, pero que no supera, por decir algo, los 2 meses. Útil para vincular personal encargado de efectuar una labor cuya duración puede resultar incierta, por ejemplo, campañas de promoción, cambio de sistemas operativos, actualización de bases de datos, la construcción. Es aconsejable que se haga por escrito, sin embargo, como la condición es que una vez termine la labor o tarea, entonces ahí se vuelve, ahí terminaría sin ningún problema. Se puede pactar periodo de prueba, el cual no puede exceder de 2 meses. Y no es necesario avisar con 30 días de anticipación para su terminación, porque es cuando termine la obra laboral. ¿Cómo termina una relación laboral? Entonces, ese contrato de trabajo puede terminar por muerte del trabajador, muy lógica. Si no hay quien haga la fuerza de trabajo de manera personalísima, entonces el contrato se liquida. Por mutuo consentimiento, las dos partes dicen no vamos más, el trabajador puede decir me resultó una mejor oferta de trabajo y puede, si el empleador está de acuerdo, puede consentir que se liquide el contrato. Liquidación o clausura definitiva, liquidación o clausura definitiva de la empresa. Si la empresa se declara en estado de insolvencia económica, entonces es una de las causales para terminar el contrato de trabajo
porque no va a existir un sitio ni un objeto que hacer. Pero esa liquidación necesitará la autorización del inspector de trabajo o del Ministerio de Trabajo. Suspensión de las actividades por más de 120 días en la empresa. También requiere autorización del Ministerio de Trabajo. Decisión unilateral, ¿cuál es la decisión unilateral? Cuando el empleador dice, con usted no voy más, pero debe pagar la indemnización, o se debe tasar la indemnización a que tenga derecho el trabajador, tantos días dependiendo de los meses o los años que lleve trabajando o del término que le falte para cumplir el contrato si es a término fijo. Y renuncia del trabajador, que es un acto libre y espontáneo, no inducida, no sugerida ni provocada. Si se ve que si el empleado está renunciando por un acoso laboral, entonces eso no se considera una renuncia, sino un autodespido que generará otros efectos distintos. El autodespido es cuando por causas de que acoso laboral, no me dan las herramientas de trabajo, es el empleador quien me está hostigando para que yo renuncie. Ese autodespido genera la obligación de la indemnización, como si me hubieran despedido sin causa justificada. Preaviso. Hasta el 27 de diciembre de 2002, antes de la entrada en vigencia de la Ley 789, no era obligatorio, era obligatorio que si uno no informaba como empleado que iba a renunciar, que el empleador lo dejaba ir a uno, pero les contaba un mes de salario. Ahora no. Con la entrada en vigencia de la Ley 789 del 2002, no es posible que el empleador le descuente los 30 días por no haber informado de que se iba. Es más, ahora yo puedo decir renuncio y me voy el mismo día que renuncie y me liquidan igual, sin ningún problema. Esto, lo del preaviso, quedó derogado de la normatividad colombiana. Como lo veníamos diciendo, existe un periodo de prueba y ese periodo de prueba, de lo que hemos comentado hasta el momento, no puede superar los 2 meses. Otra de las características que trae el periodo de prueba es que la etapa inicial del contrato de trabajo tiene por objeto apreciar por parte del empleador las capacidades del trabajador. O sea, que el periodo de prueba es sano, donde se demuestre que el empleado tiene una actitud positiva, de que demuestra que cumple el perfil para desarrollar ese puesto de trabajo y reúne otros requisitos de los que reviste el empleo. Y de ahí que se determine la conveniencia o no de las condiciones de trabajo. Debe estar, el periodo de prueba debe estar expresamente pactado por las partes y ser por escrito. No se presume, esto quiere decir de que, venga, que el contrato es indefinido, venga, que usted empezó periodo de prueba. No, ese no se presume, pero hay unas excepciones. Para el servicio doméstico se presumen 15 días y en los contratos de aprendizaje se entiende pactado por 3 meses. El periodo de prueba, como lo veníamos diciendo, tiene una duración máxima de 2 meses. Para los contratos a término fijo se ha fijado la quinta parte de la duración del contrato que no supere los 2 meses y el trabajador tiene derecho durante el periodo de prueba a recibir prestaciones sociales. Solo puede haber un periodo de prueba. Esto quiere decir de que cada vez que ajuste un año, que venga que usted entra a periodo de prueba porque yo lo despedí. No, solo habrá un periodo de prueba entre la misma empresa y el mismo trabajador. A menos de que lo cambien de cargo, lo cambien de empresa, no sé, no habrá sino un solo periodo de prueba. Por último, vamos a tocar el tema de las sanciones disciplinarias. Como les decía, compañeros, este tema lo estoy haciendo rápido porque me perdonan que esté leyendo unas diapositivas, pero no es admisible que si había un compromiso de que hoy, martes 24, a las 7 de la noche empezábamos una videoconferencia, hoy 7:40 minutos no tenga conectados ninguno de los estudiantes del módulo de legislación laboral. Entonces, estas últimas 2 o 3 diapositivas y se da por finalizado el encuentro. Sanciones disciplinarias, lo que establece el reglamento interno de trabajo
y lo establece o lo ha modificado el decreto 1072 de 2015. Frente a las sanciones, no se pueden consentir en penas corporales ni en medidas lesivas de la dignidad del trabajador. O sea, que eso del látigo, eso de que no sé qué, no sé cuántas, huelga de hambre, eso no va con una sanción disciplinaria por parte de un empleador. Solo por incumplimiento a deberes gerenciales, obligaciones y provisiones especiales contenidas en la ley y el reglamento interno o el contrato de trabajo. O sea, que no se pueden salir del marco legal, y las sanciones revisten diferentes formas. Pueden ser suspensión del trabajo y pueden ser multa. En caso de que sea suspensión, no puede exceder de 8 días por primera vez ni 2 meses en caso de reincidencia. Y por multas, solo se aplica en casos de retrasos, faltas de trabajo sin excusa justificada o suficiente, y no puede exceder de la quinta parte del salario de un día, ni imponerle consigna en cuenta para incentivos laborales de los trabajadores. Compañeros, otras claves de sanciones están. Otras características de las sanciones es que debe ser consecuencia inmediata de la falta cometida, debe aplicarse el principio constitucional que establece el artículo 29 del debido proceso. Si el trabajador es sindicalizado, al momento de llamarlo a descargo, se debe llamar igualmente a 2 miembros o representantes del sindicato. Hasta aquí la videoconferencia en estos 40 minutos, pero como les venía diciendo, el tema es mucho para abordar, pero entonces se retomará en la clase presencial del próximo 5 de mayo. Que tengan un feliz resto de tarde o noche, que estén bien, hasta el próximo encuentro.